y saludarlos y traerlos la palabra de Dios. Nada me causa más gozo que comunicar la palabra de Dios. Pensando en el tema de esta tarde, que es la segunda parte de 1 Pedro 1, capítulo 1, que tiene que ver justamente con el tema que cantó Pepe con su familia, que era más santidad dame, ¿no? Como dice en el Salmo 24, que no hace falta mirarlo, vamos a leer en 1 Pedro, pero dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahora, 1 Pedro, capítulo 1, el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, qué importante es que nosotros, como señala el Salmo 24, y como apela el apóstol Pedro, que cumplamos con las condiciones óptimas para poder estar en la presencia de Dios, en la adoración delante de Dios y en el servicio de Dios. Las condiciones son muy importantes. ¿Se acuerdan de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Consagrados, lavados por completo en el día de la consagración. Pero todas las veces que entraban y salían del tabernáculo, tenían que pasar por el lavacro, tanto de entrar como también de salir. Es decir, como para ir al santuario de adoración o salir al altar de sacrificio. Así que las condiciones son exactamente las mismas
para la adoración como para el servicio. Por supuesto, la iglesia precisa doctrina para dar forma. Los apóstoles se ocuparon de esto. Jesús no habló de doctrina de iglesia. Eso vino con la iglesia y los apóstoles. Pero sin desmerecer la doctrina, yo no puedo hacerlo. Hace 12 años que estoy a cargo de Biblia y Doctrina en la revista Campo Misionero. Así que estoy firme en lo que es doctrina. Pero hermanos, una iglesia no puede subsistir en el tiempo sin tener las condiciones necesarias de santidad. Por eso es muy interesante el tema que vamos a tener que ver en esta tarde. Como decía anoche, nos señala grandes beneficios que tenemos como hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, los más ricos del mundo. Gozamos de una gracia enorme. Somos poseedores de una salvación eterna. Tenemos la posibilidad de indagar en lo que los profetas profetizaron sin verle el cumplimiento. Y hasta somos más privilegiados que los ángeles, porque deseaban, dice, anhelan mirar los ángeles. Y es por eso que dice el versículo 13, por tanto. Esto requiere de nosotros una respuesta. Esto requiere de nosotros una entrega. Y es por eso que quiero hablar de esto, de esta conclusión inevitable para todos nosotros, en vista de las bendiciones que tenemos. Y es por eso que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El tema a arrancar de aquí va a ser en 3 partes. En primer lugar, la pureza en el pensar. En segundo lugar, la pureza en el vivir. Y en tercer lugar, la pureza en el amar. ¿Lo captaron? En pensar, en vivir y en amar. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, una referencia a nuestra manera de procesar las cosas, de pensar. Pero puede ser que si preguntamos a un joven, adolescente, hasta los grandes, ¿qué significa esto? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tengamos en cuenta que Pedro está escribiendo a judíos. Y ellos recuerdan la noche más recordada de la historia judía. Y cuando salen, ya comiendo la Pascua, dice, lo comerás así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerás apresuradamente, es Pascua de Jehová. Obviamente, los hombres y las mujeres usaban túnicas diferentes, distintivas, pero al fin túnicas holgadas y largas. Y entonces, al ceñir los lomos, es que alzaron esas túnicas largas, las ataron con algún tipo de faja, y entonces estaban totalmente libres de todo impedimento
para su salida, para su libertad, y que no tenía que haber nada que estorbara su progreso. Entonces, ceñidos los lomos. Entonces, cuando dice el apóstol Pedro, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, está hablando de no permitir nada en nuestra mente que estorbara nuestra libertad en Cristo. Que no permitamos nada que detiene nuestra salida del mundo que nos rodea. Que coloquemos, hermanos, filtros muy finos. En estos últimos tiempos hay un bombardeo total y completo de nuestra mente. Porque al conquistar y dominar la mente, domina por completo la persona. Por eso dice, cuida tu mente. Y hablo a los jóvenes y hablo a los grandes también, porque vivimos en tiempos muy diferentes a mi juventud, en que realmente tenemos al alcance lo más feo y lo más mugriento que atrae y seduce y lleva al pecado, como dice Santiago. Y dice Santiago que Dios no tiente a nadie, ni es tentado por nadie. Pero el hombre es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Cuando el hombre permite, la mujer también, obviamente, el joven, el adolescente, permite que su mente se pone en movimiento, y esto está estimulado con todo lo que nos rodea. Está al alcance de todos nosotros. Yo puedo hacer un clic en mi computadora e inclusive se nos ofrece hacerlo para ingresar a toda la mugre y todo lo que debemos odiar. Odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Por eso, hermanos, les hablo porque esto es muy importante. Que tratemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Que no permitamos nada que impida nuestro progreso espiritual. Ya puede tener en la mano, en tu casa. El hombre puede caer sin moverse de su sillón en la actualidad. El joven y el adolescente puede hacerlo con el celular en la mano. Por eso, hermanos, qué importante es poner límites, trazar, dibujar rayas y tomar el compromiso de no pasarlas. Porque al no hacerlo resulta en la mente inundada de todo lo pecaminoso que nos rodea. Más importante es que resulta en la comunión rota con el Señor. No podemos convivir con Él y también con el pecado. Resulta en el corazón enfriado. Resulta en alejamiento de Dios. Lo he percibido
y luego descubrimos la causa. Un hermano que participaba, predicaba, y de repente algo raro le está pasando. Ya no participa con libertad. Ya no testifica como los demás. No, ya no invita más gente. ¿Qué ha pasado? Por su propia confesión, porque percibimos que estaba enfriado. ¿Qué pasó? Abrió los filtros de su mente. Permitió que la mugre entre y quedó atrapado, seducido, atraído y pecando. Por eso, hermanos, produce alejamiento de Dios y convierte el creyente en un pobre espiritual. Por eso, hermanos, qué importante la pureza de la mente. Yo soy el primero en reconocer que vivimos en un mundo en que tenemos que estar, pero permanentemente, mirando este tema. Yo oro, hermanos, Señor, ayúdame a odiar lo que vos odias. Ayúdame a amar lo que tú amas. Porque yo soy el responsable. Dios no me está tentando. Dios me prueba. Pero Satanás tienta para hacernos caer. Ahora, a nivel iglesia, cuando sucede esto en uno o varios de los miembros, la iglesia termina sin poder. La iglesia no puede avanzar. La iglesia tiene todos sus esfuerzos neutralizados porque la mente ha sido invadida. La mente ha sido inundada. Así que, hermanos, qué importante este tema, la pureza de nuestra mente. Ahora, entonces dice el versículo 13, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Y esto está hablando de que nuestro actuar se va a manifestar cuando, no cuando viene el Señor para arrebatarnos. Los enfriados, los apartados, los que no andan bien y los que andan bien, vamos a estar todos. Como dijo en Éxodo, ni una pezuña quedará. Pero en la manifestación de Cristo, ya habremos pasado por el tribunal de Cristo. Y ahí se va a manifestar dónde estamos ubicados con responsabilidades y servicios, inclusive, en su reino terrenal, que dará lugar al reino eterno. Así que, hermanos, qué importante es nuestra fidelidad. Vamos a participar en el arrebatamiento por la fe. Pero nuestro lugar en el reino de Dios, la responsabilidad que nos da, es de acuerdo a nuestra fidelidad en la actualidad. Así que pasamos de la pureza en pensar al versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, la salvación, versículo 14,
no solamente cambia nuestro destino, nuestra vana manera de vivir, sino también cambia nuestros deseos. Y si no tenemos deseos cambiados, está muy comprometido nuestro testimonio de salvación. El destino cambia los deseos. Ahora, cuando dice, sed santos porque yo soy santo, está diciendo, esto no es opcional. Se usa el imperativo. No dice, sería muy lindo que sean santos. Sería muy lindo que aspiren a esto. No, es terminante, es imperativo. Dice, sed santos, porque yo soy santo. La primera evidencia de la conformidad a la santidad de Dios es la manera de que tomamos las decisiones importantes de la vida, porque se toman y la conducta de mi vida cambia en el temor de Jehová, porque dice, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nos recuerda que somos peregrinos, como decíamos anoche. No estamos en el mundo para quedarnos. Como decía anoche, no estamos en casa, pero vamos a casa. Tampoco estamos como turistas. Estamos camino a la casa celestial. Y entonces en temor todo vuestro tiempo de peregrinación. Y ese temor, hermanos, es un temor reverencial. Si fuera miedo y no temor, tendría que ser miedo por lo que yo pudiera hacer y dañar el concepto que la gente tenga de Dios. Y no por temor a lo que Él me hiciera a mí. Sí puedo tener temor a eso. Pero debo tener miedo a lo que yo hiciera que pudiera dañar el concepto que la gente tenga de un Dios santo. Ese es el temor que asegura la pureza. Es el temor que guarda a los novios en santidad. Es ese temor que conserva la fidelidad en el matrimonio. Cuando no existe ese temor, la persona está sumamente vulnerable. Es el temor que pone límites a la vida actual. Y con esto ya he hablado. Poner límites a las pantallas, hermanos. Vivimos en el mundo de las pantallas. Gracias a Dios por las pantallas esta noche. Yo estoy a 700 kilómetros de ustedes. Pero pantalla estamos disfrutando de la palabra de Dios y de la comunión de hermanos. Pero qué bendición, pero a la vez qué peligro que representan las pantallas. ¿Cómo tenemos que poner límites a de la vida actual? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es un compromiso con sí mismo y un pacto con Dios para toda la vida, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, dice que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, redimidos. Me encanta la palabra redención,
redimidos y redentor. Porque aquí está diciendo que la persona llega a ser un verdadero hijo de Dios. No sé si alguien me está escuchando que no ha cambiado su vana manera de vivir. Está harto de la vida sin sentido. Quizás este tiempo que estamos viviendo te hace cambiar el valor de las cosas y te hace ver las cosas como digo, son cosas. Porque todo pasa, nada permanece. Hermanos, no vamos en pos de las cosas. Las necesitamos, las disfrutamos, tenemos donde sentarnos, donde acostarnos, cómo movernos. Pero qué importante es que tenemos las cosas en el lugar correcto. Así que, hermanos, aquí tenemos una gran cosa, rescatados de nuestra manera de vivir y no con oro o plata. Nadie puede comprar la redención. Nadie puede ser libre de culpa o rescatado de las cosas que no puede dejar, que no puede soltar sus cadenas. Pero hay una salida. Y la salida es por la sangre preciosa de Cristo. De confiar en Él, que llevó la carga de tus pecados. Él puede soltar las cadenas. Él puede liberar tu alma. Así que ya hemos hablado de la santidad de la mente. Santidad en pensar. Luego pensamos en la santidad en vivir. Sed santos, porque yo soy santo. Y terminamos, hermanos, con este último tema, que es la santidad en el amar. Y mire cómo dice el apóstol Pedro, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Perfecto. Ya obedecer la verdad, obedecer el Evangelio, es un acto de estar de acuerdo con los términos de Dios. Por eso hay que obedecer el Evangelio. Es reconocer que soy pecador, reconocer de que delante de Dios soy un condenado, reconocer que Dios ha provisto a su Hijo amado como el Salvador único del hombre, que Dios ha cargado en él el pecado nuestro. Y si yo acepto las condiciones de Dios y por la fe recibo a Jesús como mi Salvador, esto es obediencia al Evangelio. Es ponerme de acuerdo con los términos de Dios. Pero hay un propósito. Para. Cuando dice para, observen, hay un propósito. Para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces está hablando de la pureza en el amar. Entonces, hermanos, cuando habla de esto, dice, para el amor fraternal no fingido. Y entonces, ¿cómo se explica esto? Es porque, hermanos, debemos amarnos, no porque, como dijo una persona que conozco, dijo, no nos amamos como si
fuéramos hermanos. Y eso es correcto. Pensamos, bueno, es mi hermano en Cristo, le debo amar como mi hermano. No, no es cuestión de amar como si fuéramos hermanos, sino porque en realidad somos hermanos. Estamos en la familia de Dios y debemos amarnos como hermanos, no como si fuéramos hermanos. Este es el amor de hermanos, el amor no fingido. Amaos unos a otros, y aquí explica cómo es el amor no fingido. Entrañablemente, otro vocablo que en el hablar diario pocas veces utilizamos, quizás las personas grandes. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Déjeme explicarlo fijándonos en el Señor Jesús en el Getsemaní. ¿Se acuerda que oraba? Y luego dice, oraba más intensamente. Es la misma palabra en el original griego, es la misma palabra intensamente. Oraba más intensamente. Y entonces cuando dice, amaos unos a otros, entrañablemente, está diciendo con el grado de intensidad con el cual debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Y de corazón puro. No tiene intereses. No ama porque va a haber una recompensa. No ama porque yo le amo, pero sí va a haber algo para mí en esto. Nada. El amor de Dios no es así. De corazón puro, si entrañablemente tiene que ver con la intensidad, la pureza del amar tiene que ver con la espontaneidad con que amamos. Cuando tú te levantaste esta mañana, sí tenía que levantar los brazos, sí tenía que mover la cabeza, bajar las piernas por el lado de la cama, pero tenía que hacer algo para hacer marchar el corazón. Absolutamente nada. Porque el corazón marcha día y noche espontáneamente. En forma espontánea sigue obrando. Entonces tenemos que amar a nuestros hermanos con intensidad y espontáneamente. Así que, hermanos, así es el tema de esta noche. La pureza en pensar, la pureza en vivir y la pureza en amar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida. Y hay un pequeño coro que me vino a la mente y dice así: ser como Cristo, mi solo anhelo es, en mí Él sabe obrar, camino cerca de Él, ser como Cristo, mi solo anhelo es,
y por su espíritu como el seré. Amén.